Hola a todos. Hoy en esta 16ª edición de Microrelatos vamos a dedicarnos al estudio de un cuento breve de Julio Cortázar. Y algo que no hemos hecho con mucha frecuencia, nos vamos a detener un poco también en la teoría del cuento breve o del microrelato. En este caso, y como es interés el cuento o es el objetivo de esta ocasión, el estudio de un cuento de Julio Cortázar, creo que resulta doblemente interesante tener en cuenta algunos aspectos teóricos que el propio autor del cuento trató en un texto que tituló Del cuento breve y sus alrededores. Por eso vamos a ver, repito, algunos aspectos sin la intención ni el propósito de agotar todas las posibilidades que tiene este texto riquísimo del cuento breve y sus alrededores, sino más bien porque es el caso de un cuentista que reflexiona sobre la creación del cuento. Entonces creo que como amantes de la lectura, como amantes de la escritura, nos interesa saber el punto de vista que puede tener el autor sobre la creación de este género tan singular. Vamos a tratar algunos aspectos que yo considero interesantes y como quiera que sea, el texto, bueno, pues el texto está en internet, está el texto completo en una página web que es Ciudad de Seba, que os recomiendo, que es muy interesante, que trae pues mucha literatura y también reflexiones sobre la literatura. Vamos a ver, repito, algunas ideas del cuento breve y sus alrededores. La primera está relacionada nada más y nada menos que con Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue un magnífico escritor que al mismo tiempo, cuentista, que al mismo tiempo escribió lo que él llamó el decálogo del perfecto cuentista. O sea, digamos los 10 mandamientos para ser un buen escritor. Sin embargo, Cortázar considera que de estos 10 mandamientos, el más interesante de todos es el 10º. Y dice, este 10º mandamiento cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Esta es una idea que va a ser recurrente en este estudio, el hecho que también considera, y por eso lo cita Cortázar, de que el cuento debe nacer de su interior hacia el exterior, que no debe haber una creación, digamos, artesanal del cuento, sino que el cuento debe vivir de lo que su propio interior crea y de lo que su propio interior nace. Bueno, esto lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver un poquito más. Y dice Cortázar, la noción de pequeño ambiente, repito, cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes. La noción de pequeño ambiente da su sentido más hondo al consejo, al definir la forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión he llamado su esfericidad. La esfericidad del cuento, efectivamente, Cortázar siempre gira alrededor de este concepto, la esfericidad del cuento. ¿A qué atiende esta esfericidad? Atiende a que, de la misma manera que los puntos de la esfera equidistan del centro, que hay una tensión entre estos puntos y lo que puede ser el centro de la circunferencia para conseguir su esfericidad, los
mejores cuentos y los cuentos breves mejores son aquellos en los que todos sus elementos tienden a estar de alguna manera unidos, enlazados, relacionados, tensionados, que es otra palabra que utiliza el propio Cortázar. O sea, la esfericidad es también es un pequeño ambiente cerrado, es decir, la esfera es algo que se ha conseguido dentro de una línea que lo encierra todo. Y este es el sentido de la creación o de cómo contar, según Horacio Quiroga, que considera Cortázar como un elemento fundamental. Dice, el narrador pudo haber sido uno de los personajes, es decir, que la situación narrativa en sí debe nacer y darse desde dentro de la esfera. O sea, el método, porque aquí yo he apuntado al margen, cómo contar verismo y método, lo primero es que la veracidad se consigue y el cuento se consigue como si estuviéramos refiriendo todo de ese pequeño mundo para interés de ese pequeño mundo, por una parte. Por otra parte, como si nosotros mismos o el narrador formáramos parte de ese mundo. O sea, es lo que nos interesa. Y por lo tanto, es un micromundo. El narrador pudo ser uno de los personajes. Más adelante habla de una manera muy interesante sobre el personaje yo, el personaje de tercera persona y el narrador, esta relación cómo puede darse y entenderse. Pero aquí se refiere a este micromundo que debe crearse como si nosotros formáramos parte de él, como si fuéramos un personaje de la historia. Por eso, o sea, el segundo aspecto es este, ¿no? El narrador pudo haber sido uno de los personajes y vivir dentro de esta esfera cerrada. Dicho de otro modo, el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir. Esto es algo que desarrolla más después Cortázar y es el tercer punto. Cortázar considera que el acto de escritura es un acto de puro parto, pero para que haya parto tiene que haber gestación y para que haya gestación tiene que haber una evolución y toda esa evolución precede al acto de escribir. De tal manera que cuando se escribe, el escritor realmente descarga esa preconcepción, descarga finalmente esto que muchas veces decimos de manera coloquial, al final he parido la idea, he parido un texto tal, pues justamente esto, ¿no? El sentido esférico del cuento debe estar preconcebido. Ojo, no quiere decir que el cuento tiene que estar escrito en la mente, en todas sus dimensiones, porque esto prácticamente es imposible, porque en el acto de creación también hay espontaneidad, en el acto de la escritura hay espontaneidad, hay repentismo, hay cambios, pero esto ya tiene que estar dentro de esta esfera que dice Cortázar, dentro de este micromundo, ¿no? Dice, dicho de otro modo, el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara a su extrema tensión, lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica. Hay una preconcepción que condiciona el acto de creación.
o que, digámoslo así también, limita el acto de creación, pero esa limitación no significa, no está dicho desde un punto de vista negativo, sino que es la limitación para la creación de un mundo. O sea que ese mundo es completamente libre, digamos, dentro de sus líneas, dentro de esta esfera. Para Cortázar, lo sabemos, ¿verdad? Magnífico traductor de Poe, es Poe un referente. Así dice: estoy hablando del cuento contemporáneo, digamos, el que nace, fijaos, el que nace con Poe en 1800, bueno, de 1809 a 1849 que vivió Poe, ya lo llama él el cuento contemporáneo. Indiscutiblemente, pues hay una serie de cuentos de Poe que son cuentos, pues son cuentos clásicos, son cuentos inmortales, son cuentos dignos de imitación, que es el sentido también profundo de lo clásico, y a esto se refiere Cortázar. Esto no quiere decir que cuentos, bueno, aquí dice, bueno, voy a leer este fragmentito, dice, que es interesante, referido a Poe, y que se propone como una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa con la máxima economía de medios. El cuento contemporáneo se propone como una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa con la máxima economía de medios. Tiene que ver este aspecto con la exactitud que hablaba Italo Calvino también, la justa utilización, la justa medida de utilización de los medios dentro del cuento breve, que es al que está haciendo referencia. Dice, precisamente la diferencia entre el cuento y lo que los franceses llaman nouvelle, que también se dice cuento largo en español, y los anglosajones long short story, se basa en esa implacable carrera contra el reloj, que es un cuento plenamente logrado. Es una implacable carrera contra el reloj. Contra el reloj se refiere a la dilación en el tiempo. O sea, este cuento contemporáneo es un cuento de lectura rápida. Esto no quiere decir que cuentos más extensos no puedan ser igualmente perfectos, pero me parece obvio que las narraciones arquetípicas de los últimos 100 años han nacido de una despiadada eliminación de todos los elementos privativos de la nouvelle y de la novela. Los exordios, o sea, las introducciones, circunloquios, desarrollos y demás recursos narrativos. Es decir, el cuento breve busca lo esencial, busca lo fundamental. Y en la medida en que busca lo esencial, lo fundamental, en la medida en que busca la hilación de todos sus componentes, el cuento breve tensa este círculo hacia su centro y consigue la perfección. Dice, lo siempre asombroso de los cuentos contra el reloj está en que potencian vertiginosamente un mínimo de elementos. Fijaos, mínimo de elementos. Italo Calvino decía la levedad, decía Italo Calvino. La levedad, lo hemos dicho otras veces, no la de la pluma, sino la del ave. Es decir, ese organismo mínimo que es capaz de, por su levedad, volar, remontar el vuelo. Esto es lo asombroso de los cuentos contra el reloj. El mínimo de elementos. Sobran las introducciones ampulosas, sobran los circunloquios, las vueltas, los requiebros de la forma, los desarrollos extensos y otros recursos narrativos, dice Cortázar. Vuelvo al hermano Quiroga para recordar que dice, cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes,
de los que pudiste ser uno. Continuamente vuelve a esta referencia y a esta magnífica, claro, referencia del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. ¿Por qué? Porque Cortázar subraya la idea de la unidad formal y la unidad argumental del cuento. Esa tensión de la que estamos hablando, ¿no? Dice, y esto es una anécdota curiosa. Dice, la noción de ser uno de los personajes se traduce por lo general en el relato en primera persona. Sí, cuando leemos un relato en primera persona, pues a veces pensamos que ese narrador que cuenta es el autor también. Pues Ana María Barrenechea, me reprochó amistosamente un exceso en el uso de la primera persona. Y después dice, al final, viéndolo revisando los cuentos de final del juego, dice, le señalé que había varios en tercera persona. Insistió en que no era así y tuve que probárselo libro en mano. Llegamos a la hipótesis de que quizá la tercera actuaba como una primera persona disfrazada y que por eso la memoria tendía a homogeneizar monótonamente la serie de relatos del libro. Esto es muy curioso. Está haciendo hincapié en escribir el relato como si viviéramos dentro de ese mundo, como si fuéramos un personaje. Lo más fácil de entender es que fuéramos la primera persona. Pero cuando se consiguen relatos perfectos, la fundición esta puede darse en cualquier persona. No, el referente no solo es la primera persona. Y es lo que destaca aquí, lo que subrayaba Barrenechea, que creía que los cuentos estaban contados en primera persona. ¿Por qué? Porque están escritos desde dentro. Porque se siente como si fuera el autor uno de los personajes. Y curiosamente, predomina en estos cuentos de final de juego la tercera persona. O sea que una tercera persona también nos puede servir para introducirnos dentro del relato que estamos escribiendo. Dice, a propósito de esta relación entre el autor y la primera persona, el signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar su autarquía, su independencia, su autogobierno. El hecho de que el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca paradójico, la narración en primera persona constituye la más fácil y quizá mejor solución del problema, porque narración y acción son ahí una y la misma cosa. Incluso cuando se habla de terceros, quien lo hace es parte de la acción, está en la burbuja y no en la pipa. Aquí hace un símil interesante que después reutiliza. Dice, el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Enfatiza en muchas ocasiones el sentido de que una vez escrito el relato ya no le pertenece al autor, ya es una entidad en sí misma. Y dice más adelante, quizás sea exagerado afirmar que todo cuento breve plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, son productos neuróticos, pesadillas o alucinaciones neutralizadas mediante la objetivación y el traslado a un medio exterior al terreno neurótico. De todas maneras, en cualquier cuento breve memorable se percibe esa polarización, como si el autor hubiera querido desprenderse lo antes posible y de la manera más absoluta de su criatura, exorcizándola en la única forma en que le era dado hacerlo,
escribiéndola. Este es el sentido del parto, ¿no? Del parto y de este exorcismo que experimenta el escritor una vez materializado el cuento. O sea, se consigue una purga, realmente se consigue catarsis. Cuando el escritor termina el cuento, siente que se ha liberado, siente que ya justamente vive fuera de él. Dice, un cuentista eficaz puede escribir relatos literalmente válidos, pero si alguna vez ha pasado por la experiencia de librarse de un cuento como quien se quita de encima una alimaña, sabrá de la diferencia que hay entre posesión y cocina literaria. Y a su vez, un buen lector de cuentos distinguirá infaliblemente entre lo que viene de un territorio indefinible y ominoso y el producto de un mero métier. Esto también es muy gracioso y exacto. La diferencia que hay entre el creador y este métier, este fabricante de literatura, ¿no? Que desgraciadamente pues encontramos muchísimo de esta literatura choricesca, o sea, que van haciendo ahí por tramos y por pura teoría y de puro oficio, el oficio literario, pero no por real creación. De una manera que ninguna técnica podría enseñar o prever, el gran cuento breve condensa la obsesión de la alimaña. Es una presencia alucinante que se instala, condensa la obsesión de la alimaña. Es una presencia alucinante que se instala desde las primeras frases para fascinar al lector, hacerle perder contacto con la desvaída realidad que lo rodea, arrasarlo a una sumersión más intensa y avasalladora. De un cuento así se sale como un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de resignación. Bueno, aquí se está refiriendo sobre todo, como decía, al cuento fantástico, que puede ser cuento fantástico, puede ser cuento de terror, pero los cuentos que nos arrastran hacia esos mundos, hacia el mundo que vive dentro de su círculo, pues también nos llegan, nos sacan del mundo de la realidad que vivimos, de la cotidianidad, y hace que efectivamente, en dependencia de su trama y en dependencia de lo que nos llegue, nos interese o sea capaz de meternos en esa ficción o realidad ficcionada, pues podemos dejar la lectura, tal y como dice Cortázar, como quien sale de un acto de amor, como quien regresa de un viaje a una realidad que en un principio nos puede hasta sorprender, ¿no? Sobre esto vuelve más adelante de una manera que realmente es curiosa y muy interesante. Dice, en todo caso, así me tocó escribir muchos de mis cuentos. Es decir, llevado, arrebatado por este acto de creación y con esta sensación de parto que es la escritura. Esto es un poco también la insania a lo que nos referíamos cuando vimos los vídeos de Insania, que decíamos no solo es locura, sino que también es la locura, entre comillas, del acto creador, ¿no? Lo que puede ser de aparentemente irracional, esa pasión que nos lleva y que hemos recreado dentro de nosotros, nunca mejor dicho, recreado dentro de nosotros hasta concebirlo como un mundo que plasmamos repentinamente en un texto.
Ahora va a hablar más del exorcismo. Dice, esto permite sostener que cierta gama de cuentos nace de un estado de trance, anormal para los cánones de la normalidad al uso, y que el autor los escribe mientras está en lo que los franceses llaman un état second, es decir, en otro estado, está fuera de sí. El autor escribe y está simplemente poseído, vamos a decirlo así, por el acto de creación. Más adelante habla en relación con Ortega y Gasset sobre esto, y es muy interesante lo que afirma. Vaya a ser que me lo salte, no me lo quiero saltar. No, más adelante es, sí. Sí. En un determinado momento de este pequeño ensayo, Cortázar establece o habla de la relación que hay entre poesía y cuento. Y cuento breve. Normalmente lo consideramos dos géneros. Yo he hablado al principio, en la introducción al microrrelato y en otros momentos, he hecho mucho énfasis en la pérdida de fronteras exactas entre los géneros cuando se trata de microrrelato. Y he dicho que hay una frontera borrosa en ocasiones entre lo que es un microrrelato y un poema. Pues aquí Cortázar profundiza en este aspecto y también habla en otro sentido. Dice, no hay diferencia genética entre este tipo de cuentos y la poesía como la entendemos a partir de Baudelaire. Fijaos, diferencia genética, es decir, no hay diferencia entre estos géneros en el momento de su creación. Dices, el génesis del cuento y del poema es, sin embargo, el mismo. Nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia. Es una manera especial de hablar de lo que es, digamos, inspiración y un proceso posterior al acto de inspiración común a lo que es el cuento y a la poesía. Es decir, hay una posesión, hay un numen de creación, hay un, vamos a decirlo, un ángel, digamos, de creación que es común al cuento y a la poesía. Un cuento breve, como los que he tratado de caracterizar, no tiene una estructura de prosa. Cada vez que me ha tocado revisar la traducción de uno de mis relatos o intentarla de otros autores, como alguna vez con Poe, he sentido hasta qué punto la eficacia y el sentido del cuento dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y también al jazz. La tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de los parámetros previstos, esa libertad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable. ¿Qué nos está diciendo? El carácter intraducible de la poesía, ya lo damos por obvio, pero también el carácter intraducible del cuento breve, porque una vez que lo cambiamos de lengua, perdemos la tensión que se consigue con la lengua, perdemos el ritmo que se consigue con la lengua, la pulsación interna, es decir, todos los elementos de ritmo, de tempo, todos los elementos que se pueden conseguir a través del lenguaje ya se han cambiado. La forma, esa libertad fatal, es decir, la aparente espontaneidad que hay en la creación del cuento, que es simplemente aparente, porque hay una fatalidad que está dictada por el círculo, por este feto que ya llevamos dentro, antes de plasmarlo,
Y una vez plasmado, es intraducible. Esto pasa con la poesía. Pasa y decimos, sí, las imágenes, las metáforas, las elegancias del lenguaje, pero también pasa con el cuento breve. Y Cortázar los considera, decía, como una entidad, como algo que tiene vida propia, y dice, ellos respiran, no el narrador. La comunicación se opera desde el poema o el cuento, no por medio de ellos. Esta es la diferencia que hay entre texto traducido y texto no traducido. Un texto traducido nos comunica algo a través del texto. Un texto en la lengua original, en este caso un poema en la lengua original, un cuento breve en la lengua original, habla desde su interior. Por eso el poeta y el narrador urden criaturas autónomas. Sus consecuencias ocasionales, y así resume, en los lectores no se diferencian esencialmente de las que tienen para el autor. Primer sorprendido de su creación, lector azorado de sí mismo. Esto tiene que ver con la impresión del parto, ¿no? Este hijo que nos ha nacido, que nos sorprende a nosotros mismos que lo hemos escrito. Ya sé que está el amor paterno anda por medio, pero independientemente de la calidad que tenga, pues es nuestra criatura. Y así la vemos de hermosa y preciosa, y a veces pues la vemos menos preciosa, pero a veces nos sorprende y decimos, pero bueno, ¿cómo yo he sido capaz de escribir esto, verdad? Y nos quedamos sorprendidos. Y ya termina hablando sobre los cuentos fantásticos. Dice, primera observación, lo fantástico como nostalgia. Dice, una tregua en el implacable asedio que el determinismo hace al hombre. Porque indiscutiblemente que lo fantástico dentro de la creación es efectivamente una tregua en el implacable asedio que la cotidianidad pues nos hace. Es un descanso, es un escape. En esa tregua, la nostalgia introduce una variante en la afirmación de Ortega. Y a esto me refería al principio. Veamos qué curioso. Dice, hay hombres que en algún momento cesan de ser ellos y su circunstancia. Hay una hora en la que se anhela ser uno mismo y lo inesperado. Uno mismo y el momento en que la puerta que antes y después da al zaguán se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el unicornio. Es decir, ser y no ser al mismo tiempo, uno y sus circunstancias. Dejar que desaparezcan nuestras circunstancias para vivir en las circunstancias de otro. Eso solo se consigue con la magia de la literatura, y el cuento breve bien que lo consigue. Sobre verosimilitud y fantasía. Nos vamos a creer lo fantástico cuando éste exige o impone un desarrollo temporal ordinario. ¿Qué quiere decir? Es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla, sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado. Quiere decir que lo que demos dentro de lo fantástico, lo que damos como algo fuera de la regla tiene que estar dentro, de alguna manera, regla. Tiene que entenderse como algo normal, como algo que tiene una lógica dentro del texto. De lo contrario, no es verosímil, se rompe la verosimilitud. Lo excepcional, para ser también regla, pasa a ser
regla, ¿no? O sea, que lo excepcional pase a ser también la regla, sin que rompa las estructuras, o sea, sin que rompa la regla. Tiene que haber una inserción de lo que se considera excepcional en lo fantástico y dentro de la estructura que se está creando como fantástica. Bueno, he tratado algunos aspectos, he hecho referencia a algunos aspectos de este texto maravilloso de Julio Cortázar sobre el cuento breve, que os invito a que leáis con calma y que lo repaséis, porque hay más miga, y lo que yo he querido apuntar, algunos aspectos que me han parecido interesantes por un lado, y por otra parte porque es curioso que Cortázar reflexione sobre el cuento breve y también sea un escritor de cuentos breves, a ver cómo se concibe esta teoría en la propia práctica. Y vamos a ver como ejemplo Continuidad de los parques, este magnífico cuento que está en final del juego. Dice así: había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal centelleaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía un empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma
malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Como veréis, es un cuento brevísimo, es un microrelato, pero de una intensidad y de una perfección que, si tuviéramos que poner un ejemplo de cuento en círculo, pues en muchos aspectos pues lo sería. Pero vamos a ir por partes y ver algunos aspectos relacionados con este microrelato. Primero, en este cuento, la trama de la novela queda atrapada en la circularidad del cuento. La novela está dentro del cuento. Por quizás primera vez, que sería muy atrevido decirlo, pero de las pocas veces, así me ocurre en salud, en la que una novela queda atrapada por entero dentro de un cuento. Si bien es cierto que se refieren los últimos capítulos de la novela, pero en el texto se cita la novela. Y lo interesante ocurre en los dos géneros, ¿no? Lo que ocurre dentro de la novela leída por el protagonista, por el lector protagonista, y lo segundo, lo que ocurre fuera de la novela, ¿verdad? Primero es el cuento que se relata. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla, se dejaba interesar lentamente por la trama. Aquí el narrador omnisciente introduce la acción del personaje a través de estos verbos de acción. Empezado a leer, la abandonó, se dejaba interesar, ya no tanto de acción, volvió al libro, un poco sí, y entonces comienza la descripción del contexto en la que está este lector, personaje. Dice, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Fijaos qué interesante cómo se hace una descripción indirecta. Se dice que vuelve a retomar la lectura pero habla de el espacio en el que está este lector, ¿verdad? Lo define tranquilidad de un estudio que mira hacia el Parque de los Robles. Y se habla por primera vez del sillón favorito. Lo he marcado en verde y he marcado en verde los elementos que van a ser reiterados dentro del cuento, pero reiterados funcionalmente, es decir, son elementos de una significación especial para la trama, por lo que en ella acontece. Y repito, reiterados, elementos reiterados, pero de significación, de progresión de la propia acción narrativa y que tienen que ver con el desenlace de la historia. Está de espaldas a la puerta y es la posición que anticipa, o sea, una posición que se anticipa. Al final recordemos que cuando entra el hombre con el cuchillo está de espaldas a la puerta, por eso anticipa desenlace, que le hubiera molestado
sea, él está de espaldas a la puerta porque quería evitar la posibilidad de una intrusión irritante. Y esta es la primera anticipación del desenlace, porque realmente hay una intrusión que va más allá de ser irritante, ¿verdad? Y después se habla, sillón favorito, acaricia el terciopelo verde. El narrador y la acción del personaje habla, o sea, va contando este narrador omnisciente cómo este personaje se pone a leer los últimos capítulos. Y se pasa de la ilusión del cuento a la ilusión novelesca. ¿Cómo lo gana la ilusión novelesca? De la ilusión novelesca del personaje por los sentidos. Se dice textualmente, la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Es curioso porque no solo en este cuento de Cortázar, sino en otros, se da siempre reflexión sobre lo que se está escribiendo. O sea, se está escribiendo o estamos leyendo un cuento que es pura ilusión cuentística, por decirlo así, y este personaje de ilusión cuentística se deja llevar por la ilusión de la novela. Hay un juego y en este momento se va a pasar del cuento al texto de la novela, ¿verdad? ¿Cómo se entra en la ilusión de la novela? Por el placer. Gozaba del placer, este goce, del placer casi perverso, palabra de consecuencias trágicas, de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba. Aquí, fijaos, el propio Cortázar pone en práctica su teoría, esa teoría de dejar de ser uno mismo y sus circunstancias para vivir la circunstancia del texto, de los personajes en la narración. Pero aquí no solo nos hace a nosotros como lectores ponernos en el lugar de este lector y por lo tanto dejar atrás nuestras circunstancias, sino que nos dice que este personaje también va desgajando línea a línea, irse desgajando, dicho de una manera poética, línea a línea de lo que los rodeaba. Yo invito a que hagáis una traducción al inglés, al chino, a la lengua que sepáis o queráis, o podáis, de esta frase para traducir el cuento de Cortázar, a ver si realmente tiene razón Cortázar en lo que hablaba de la relación del cuento breve y la poesía y su cercanía y su carácter intraducibles. Fijaos, cómo decir, gozar del placer casi de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. Esto es simplemente poesía en prosa. Aquí el autor hace que su círculo concebido se ponga en tangente con la poesía. Y vuelve a la descripción. Pero esta descripción se sigue haciendo a través de los sentidos. De los sentidos. Sentir la cabeza que descansaba. ¿Dónde descansaba la cabeza? En el terciopelo del alto respaldo. Importante terciopelo del alto respaldo porque al final del cuento se habla de la cabeza apoyada en el alto respaldo. Por lo tanto, es una recurrencia. Estos son nudos que atan la narración. Sentir que los cigarrillos estaban al alcance de la mano. Sentir que más allá de los ventanales lanzaba el aire. Está omitido todo este sentir en lo que viene. Todo esto, aquí hay una enumeración de oraciones subordinadas sustantivas, complemento directo para más INRI, que dependen precisamente del sentido
del goce, del placer que está sintiendo este personaje a la hora de leer. Por eso este personaje se puede realmente dejar arrastrar por la ilusión novelesca. La ilusión novelesca, ayudada por los sentidos y por la plasticidad, danzaba el aire del atardecer bajo los robles, dice palabra a palabra, fijaos, antes dice, gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea. Ahora dice, palabra a palabra, ya no línea a línea, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes. O sea, la sórdida disyuntiva de los héroes es una anticipación del desenlace, porque el desenlace tiene que ser fatal, necesariamente, porque es sórdida la disyuntiva, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Es en este momento en el que la novela leída por este personaje cobra real vida. Y está dicho de manera literaria, de manera poética, y cómo no, de manera plástica, porque es capaz la literatura de darle corporeidad a los personajes. Y así hay una segunda anticipación del desenlace. Después viene la trama de la novela. La trama de la novela es un punto de gira en la narración. Es decir, se pasa a la novela. Se pasa del cuento, de los sentimientos del lector y tal, cómo se va dejando arrastrar hasta concebir y darle vida a estos personajes, vamos a los personajes. Y se dice casi, de manera cronológica. Primero entraba la mujer recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. O sea que es como en un guión teatral, ¿verdad? Primero tal, segundo tal. Van entrando los personajes a esta escena que está presenciando el lector y nosotros. Bueno, el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Otra anticipación, pero en este caso es la primera anticipación del desenlace de la novela. Hemos visto dos anticipaciones del desenlace del cuento y ahora vemos una anticipación del desenlace de la novela. Es raro, rarísimo, en un cuento tan breve, en un microrrelato, en un texto que cabe en una página. Aquí cabe en una página y un poquito porque lo tengo en 14 puntos en vez de en 12 para verlo mejor, pero solamente cabe en una página que haya tantos elementos de anticipación del desenlace y que realmente el desenlace sea tan sorpresivo, ¿verdad? Y tan sorprendente. Bueno, está el diálogo y tal. Y se habla de, están las caricias, se enredaban el cuerpo, tal, la figura de otro cuerpo, bueno, dice, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Segunda anticipación del desenlace de la novela. Primero, el puñal, que vaticina un desenlace fatal, ¿verdad? Segunda anticipación, un cuerpo que hay que destruir. Y ya van 4 anticipaciones, 2 del cuento, 2 de la novela. Y aquí viene el plan, se había todo planificado perfectamente, las coartadas y tal, y de pronto se dice, empezaba a anochecer. Este punto de inflexión es interesantísimo porque vale tanto para la novela como para el cuento. Sabemos, y lo sabemos por el desenlace, que por muy real que nos pueda parecer, claro,
como realmente es, que alguien esté leyendo en el texto su destino y su fin, esto es pura literatura, pero empezaba a anochecer vale para los dos, las dos circunstancias y vale para los dos textos. Empezaba a anochecer para el lector de la novela y empezaba a anochecer también, claro, en el mismo tiempo para los personajes de la propia novela. Por lo que se consigue tensión. ¿No? Tensión. Es un punto. Aquí yo quise dibujarlo, pero no lo he conseguido. Quise dibujar un círculo que fuera el círculo del cuento y quise dibujar a partir de un determinado punto un círculo que terminara incorporándose al cuento, pero claro, porque lo que se consigue es justamente a partir de empezaba a anochecer es el encuentro entre un texto y otro, entre una realidad y la otra realidad. Continúa y se acentúa la anticipación. Fijaos, hasta este momento, estando dentro del mundo de la novela, hemos perdido las referencias del lector-personaje. El lector-personaje está leyendo la novela, lo que está ocurriendo. Sin embargo, el círculo del cuento, como decía, ha abierto otro círculo, el de la novela, que terminará cerrando el primero, uniéndose, ¿verdad? Y aquí viene todo lo que es el último párrafo, que es el final. Ya se dirige por la senda, va recorriendo todo el camino. Desde la sangre galopando en su oído le llegaban las palabras de la mujer, primero una sala azul, después una galería. Y es curioso porque todo lo que va haciendo el hombre se narra como lo que le contó la mujer que se iba a encontrar. Dice, corrió a su vez, tal. Dice, el mayordomo, y aquí está el cambio, ¿no? Los perros no debían ladrar y no ladraron, por lo que se supone que este personaje ha pasado por ahí. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba, avanzó. Se está describiendo una circunstancia externa, sin embargo hay una acción que está sucediendo paralela a esta descripción que por momentos aparece, subió los 3 peldaños del porche y entró. O sea, ya aquí aparece, después de esta descripción. Dice ahora, desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Vuelve otra vez a avanzar, pero otra vez ya no de la descripción anterior, sino de lo que le había contado a la mujer que se iba a encontrar. Primero una sala azul, después una galería, va avanzando. Una escalera alfombrada, en lo alto ya va subiendo 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón, ya está en la puerta del salón. Es un párrafo de un terror, vaya, digno de Poe, de Quiroga y de las más altas cumbres realmente de la literatura de terror. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, reaparece el puñal, la luz de los ventanales. La descripción de la casa sirve a la acción del personaje, es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encuentra? Y así termina. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo la novela. O sea, que es el encuentro de los dos textos, donde se retoma el cuento para cerrar el círculo de la novela al cuento. Es decir, aquí, en estas 2 líneas, es donde se retoma el cuento. Hasta este momento, el puñal en la mano, la luz de ventana, no sabemos qué va a pasar. Pero cuando dice el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, ahí caemos. Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Y decimos, ¿cómo puede ser? La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y como si de una película de Hitchcock se tratara, como si fuera de Psicosis, aquí no aparece el hombre muerto, no se dice que lo mata, no se ve la sangre por ninguna parte, pero no hay que decir más, está todo dicho.
Para concluir un poco, voy a hacer referencia a estos tensores de la circularidad del relato. Su sillón favorito al principio del texto, el terciopelo verde. Su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo. Sentarse, una acción reiterada, de espaldas a la puerta. La ilusión novelesca, es decir, lo que nos introduce en este mundo irreal de la novela aparentemente. El puñal, que después reaparece. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Pocos ejemplos son tan evidentes de esta circularidad, de esta tensión que hay dentro del texto. Hay algunos elementos de la llamada forma externa del texto que también contribuyen a la circularidad, como son la sintaxis y las relaciones sintagmáticas y las relaciones entre las estructuras gramaticales del texto. Esto realmente es tedioso y denso de tratar, pero créanme que en una revisión así un poco por encima se aprecian estos elementos también de tensión y elementos que contribuyen a la circularidad del texto. Hay un ejercicio que podemos hacer. Un ejercicio que podemos hacer es escribir un pequeño relato en donde se trabaje literatura dentro de la literatura. Es decir, un personaje que a su vez dé comienzo a la lectura de otro texto y se recree en esa lectura y que de alguna manera ese otro texto pueda volver hacia el primero, el primer texto, ya sea porque se cierre, porque la estructura sea anular, o no, o simplemente por el contenido del segundo texto que pueda afectar, digamos, en el desarrollo y desenlace del primero. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado con la lectura de este magnífico cuento tanto como lo he disfrutado yo, y nos vemos en el próximo vídeo. Pues muchas gracias y hasta pronto.